Shalom, shalom. Que la paz del Altísimo esté con ustedes, que nuestro abacados los acompañe, los bendiga en todo momento, en todo tiempo. Continuamos con la serie de enseñanzas acerca de la cultura del reino, acerca de lo que nuestro abacados desea para nosotros, para nuestras generaciones, y estamos tratando varios temas que son determinantes, claves, que determinan una cultura, que determinan un pensamiento, que determinan actitudes. Y uno de los temas dentro de la cultura del reino que nosotros debemos siempre buscar, siempre estar atentos, es acerca del posicionamiento dentro del reino y también del uso de dones dentro del reino. No es malo aspirar a algo, no es malo desear obispado, pero hay ciertos requisitos y dentro de la cultura del reino hay parámetros que están determinados plenamente cómo debe ser. Es bueno aspirar a una posición, es bueno anhelar servirle al Señor, pero en el reino esto tiene un ingrediente adicional, esto tiene un ingrediente principal que es diferente a la cultura del mundo. En la cultura del mundo usted anhela algo, desea algo y va tras eso, persigue ese sueño. Pero en el diseño del Padre, usted no va tras lo que usted anhela, no va tras lo que usted quiere, no va tras lo que usted sueña, sino va tras lo que el reino ha determinado para su vida, tras lo que el Padre ha determinado. ¿Cuál es su función? ¿Cuál es su rol dentro del reino? ¿Cuál es su propósito dentro del reino? Hoy esta pequeña charla, lo que estamos compartiendo con ustedes acerca del reino, tiene que ver con cómo nosotros nos posicionamos delante del Padre cumpliendo los roles. Tiene que ver con el propósito, tiene que ver con función, tiene que ver también con emuná, porque el emuná es el ingrediente que mueve, que unifica, que da consistencia, da solidez y une cielos y tierra. La emuná es uno de los vehículos principales que tiene el Padre, es un agente espiritual en nosotros que hace que sea posible la dinámica, el funcionamiento del reino. No es algo simple, no es aprenderse Hebreos 11 de memoria y recitarlo. La emuná es una forma de vida, un estilo de vida, es genética de los hijos del Padre. La emuná es el ingrediente con el cual nosotros nos movemos, con el cual nosotros actuamos. Shalom a todos los que se van conectando, un fuerte abrazo a través de las diferentes redes sociales que nos miran, que nos escuchan. Los amamos, bendecimos su vida y vamos a empezar en este tiempo que el Todopoderoso nos dé sabiduría, nos dé discernimiento, entendimiento, sabiduría e inteligencia espiritual, conforme el apóstol Pablo. Él oraba siempre por los dones, por la manifestación de los 7 rujot del Padre, para que se manifieste en medio de los creyentes. Y hoy vamos a ver precisamente emuná, dones y posicionamiento. En esta semana que estamos tratando acerca de la emuná, de la fe, dentro de la cultura del reino, vemos que es clave esto. Y vamos, por favor, para empezar el libro de Romanos, capítulo 12, que vamos a tomar como un texto base para el día de hoy. Y este texto habla bastante de cultura. Romanos 12, la Escritura me dice, desde el versículo 1, así que hermanos, os ruego por las misericordias del Altísimo, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable al Padre, que es vuestro culto racional. Escuchen, y aquí habla de cultura, de renovación de la mente, del entendimiento. Dice, no os conforméis a este siglo. ¿Qué implica que no se conforme a este siglo? Que usted no siga los patrones del mundo, que usted no siga los patrones de la cultura del mundo, porque el mundo lo hace, porque hay una legislación humana, porque el Estado está promoviendo, porque las ONGs están promoviendo ciertas acciones. Usted no puede conformarse a este mundo, pero es que el resto de hermanos lo hace, sí, pero usted no se conforme a este punto, sino que renuévese, ¿verdad? No se conforme a este siglo. Cuando el apóstol dice la frase, no se conformen a este siglo, ahí nos está hablando de que nosotros no debemos conformarnos a la corriente de pensamiento del mundo, a la cultura del mundo. Aquí no os conforméis a este siglo, nos está diciendo, no se adapten a la cultura del mundo. No se dejen influenciar, no dejen que la cultura del mundo penetre, permeabilice las estructuras del reino que tienen ustedes. No os conforméis a este siglo. Mis amados hermanos, hermanas, jóvenes que nos miran, no se conformen a este siglo. No se coqueteen con las costumbres
de las personas que no practican la Torá, que no guardan las Moedín, que no guardan Shabbat, que no guardan las leyes alimenticias, que no guardan la Torá en general, leyes, mandamientos, preceptos y estatutos. No quiere decir no se lleve, sino que usted no se adapte a su forma de vida, que usted no se deje absorber por esa cultura, porque cultura, recordemos, es forma de pensamiento, es actitudes, eso es lo que es realmente cultura. Entonces le dicen, no, usted va a hacer sacrificio vivo para el Padre, no se conforme a esa cultura. ¿Qué tiene que ver esto con emuná? Pues vamos a ver. Transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que esté entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí mismo que el que debe tener. Mire, con mentalidad, con conducta, es el concepto que usted tiene de usted. Es lo que usted piensa de usted, lo que usted conoce de usted. Eso tiene que ver también con la transformación, con no conformarse a este siglo. Dice, no tengas más alto concepto de ti mismo, que dice aquí, sino el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de emuná que Dios repartió a cada uno. Miren, usted debe pensar acerca de usted y no conformarse a este mundo, no conformarse a la cultura del mundo que le ha encasillado en un modelo, que le ha dicho que usted corresponde a esto, que usted es bueno para esto, que usted debe hacer esto, que usted sirve para esto, que no sirve para lo otro. No, usted debe tener un concepto claro de usted según la emuná que le ha dado Dios. Es decir, cuando usted no se conoce a usted mismo, usted no sabe a qué fue llamado, usted no sabe lo que usted debe hacer, usted se mueve sin emuná y está moviéndose conforme a la corriente de este siglo, conforme a la corriente de este mundo. El apóstol Pablo me dice aquí, no, renueven su mente y usted tenga el concepto claro de usted, de acuerdo a la fe que Dios le dio. Y hemos estudiado la fe, el emuná, que es lo que el Padre ha dicho, que es lo que está determinado en la palabra. Entonces, si usted no sabe qué es lo que el Padre le ha dicho, y usted piensa que es algo, tiene un concepto más alto que el que debe tener, un concepto sin cordura del reino, usted no tiene emuná. Usted está moviéndose de acuerdo a la corriente de este mundo, porque usted está siguiendo parámetros del mundo, que usted piensa que es así, o usted piensa que merecía algo, o usted piensa que usted debería estar en tal posición, usted piensa que debería estar haciendo alguna cosa. Y el apóstol Pablo dice, no, valórese cada uno de acuerdo a la medida de emuná que el Altísimo ha puesto. Es decir, el apóstol Pablo está diciendo, usted ubíquese, valórese, posiciónese, muévase en el punto y en la función, en el rol que el Padre le ha dado para usted. La medida de fe que el Padre depositó en usted es el don, es el llamado, es el propósito que usted tiene. Miren la emuná como aquí me va conectando con dones, me va conectando con posicionamiento, me va conectando con cultura del reino, porque el pensamiento que tiene usted dentro de la posición del reino, del rol, del ministerio que debe ejercer, de los talentos que podría hacer, del posicionamiento del reino que usted puede tener, no depende de lo que usted quiera, depende de la emuná que el Padre depositó en usted, es decir, la comisión que el Padre determinó en usted. La cultura del reino es que usted tenga el concepto que Dios tiene de usted, que Dios depositó en usted. Si el Padre le dijo que es un pastor, ese es el concepto que debe tener acerca de usted. Si le dijo que es un apóstol, un evangelista, un adorador, ese es el concepto. Si le dijo que usted iba a estar al frente, que iba a estar en liderazgo, ese es el concepto que debe tener usted. Si le dijo que iba a estar en mayordomía, en servicio, ese es el concepto que debe tener usted, porque ese es la emuná. Si le dijo que va a ser empresario, ese es el concepto que usted debe tener acerca de usted dentro del posicionamiento del reino, no lo que usted quiera, porque cuando usted quiere una posición, quiere un don que el Padre no le ha dado, eso es brujería, eso es hechicería, eso es incredulidad. Nadie tenga más alto concepto de sí mismo que el que debe tener de acuerdo al emuná que el Padre le dio, es decir, de acuerdo a lo que el Padre le asignó. Muchos se resienten, se duelen, se enojan, se van de congregaciones porque quisieron una posición, quisieron un rol y no se les dieron, porque no tuvieron la emuná de acuerdo a la medida del Padre. Ellos querían algo, pero la pregunta es, ¿el Padre le dio a usted eso? Emuná y posicionamiento, su concepto debe estar basado
en lo que el Padre le dijo. No se conforme a este mundo, escuche la voz del Padre y confórmese a la cultura del reino que se establece a través de las instrucciones del Padre. Es lícito aspirar, es lícito buscar, es lícito anhelar al Señor, es lícito anhelar liderazgo porque nosotros fuimos diseñados para gobernar. Así lo dice Génesis 1:26, ¿verdad? Nos dio señorío sobre la creación. Quien diga, no, yo no aspiro, yo solamente por acá, es mentiroso. Está negando una posición y detrás de eso hay un falso orgullo o si no hay una estima demasiado baja. Todos nosotros tenemos una medida de liderazgo, una medida de gobierno. Quien diga que no aspira a posición de liderazgo no está moviéndose de acuerdo a la emuná del Padre, porque nos dio esa autoridad. Ahora, diferente es en qué área, en qué sitio, en qué territorio y cuándo. Eso es diferente, pero es lícito aspirar. Lo que es ilícito es que usted se mueva sin la medida de emuná que el Padre le dio y usted anhele cosas que el Padre nunca le dijo que era para usted. Eso le va a dar un posicionamiento adecuado dentro del reino de los cielos. Y veamos aquí una pausa en Romanos 9, capítulo 16, respecto a esto de posicionamiento de estima que usted tenga, ¿verdad? 9:16, miren, dice... Del 15 voy a leer. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. 16. Así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. No es de quien quiere, no es de quien corre, sino de quien alcanza misericordia y favor delante del Padre. Eso es posicionamiento, cultura del reino. No es lo que usted quiera. La madre de los hijos de estos dos muchachos en Mateo 20 que decían, un hijo mío a tu derecha y el otro a la izquierda, ella quería según el pensamiento del mundo, y Yeshua dijo, te voy a dar la cultura del reino. El que se siente a mi izquierda o a mi derecha, no es mío darlo, eso le corresponde a mi Padre que está en los cielos, porque yo vivo, estoy implementando la cultura del reino, y en la cultura del reino se hace la voluntad del Abacados. Mire qué diferente, sí, aspire, sueñe, prepárese, pero usted conéctese, porque Pablo dice, no es del que quiere, no es del que corre, sino del que alcanza misericordia. Y la medida de emuná que el Padre pone, lo que dice el apóstol Pablo en Romanos 12, según la medida de la fe que le fue dada a usted, esa tenga la estimación suya. No se conforme al mundo, renueve su entendimiento de acuerdo a la cultura del reino, y la cultura del reino tiene una sustancia poderosa que se llama emuná, que se llama fe, para que usted se mueva de acuerdo a lo que dice el Abacados. No es del que quiere, no es quien corre, es de quien tiene misericordia. Y ciertamente quien tiene dones, quien tiene llamados, ministerios, no es porque le sobre méritos, al contrario. 1 Corintios 12 dice que al cuerpo, a la parte del cuerpo que es más deshonrosa, la que tenía más pecado, la que era más vil, a esa se le adorna más para que no haga quedar mal al resto del cuerpo. Así es que si usted tiene dones, no es porque usted sea especial, es porque usted necesitaba mayor cantidad de unción del cielo para que no avergüence al cuerpo. Y aquel que tal vez no tiene muchos dones, el Padre dice, no, tú estás bien, tú tienes honra y tú eres de honra para el cuerpo, ¿verdad? Si yo estoy predicando aquí, compartiendo la palabra, no es porque me sobre méritos, al contrario. En la mente humana yo no calificaría para enseñar la palabra del Padre, pero un día alcancé misericordia, un día tuve el llamado y un día se me permitió entender, conocer la palabra, a asignarme una misión y empezar a moverme en la misión por la misericordia del Padre. No era cuando yo quise, porque yo también pasé procesos. Yo quería, pero a mí ni siquiera me paraban bola, era ignorado. Y tenía muchas cosas que yo supuestamente tenía que enseñar, pero no era el momento, no era el tiempo, hasta que aprendí a moverme dentro de la cultura del reino y hacerlo en el tiempo determinado por el Padre, y tener el concepto claro de acuerdo a la emuná de lo que dice el Padre, no lo que diga el mundo. No es de quien quiere, no es de quien corre, es de quien alcanza misericordia, y la emuná viene por misericordia. Continuemos en Romanos 12. Dice, voy a repetir este texto porque es clave, el versículo 3. Digo pues por la gracia que me es dada, a cada cual que esté entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener,
sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de emuná que Dios repartió a cada uno. Usted piense de acuerdo a lo que Dios tiene en usted y no lo que usted piensa, no lo que le han dicho, no los insultos que tal vez le dijeron los padres, las agresiones de líderes, las agresiones del jefe, las agresiones del esposo, de los hijos, del cónyuge, etcétera, etcétera. No, el concepto que debe tener usted es de acuerdo a la emuná que Dios puso en usted. Y ahora vamos a ver cómo la emuná se conecta con dones y cómo estos dones le dan posicionamiento, mentalidad de cultura. Porque aquí dice piense, es decir, cultura del reino. Que tu cultura en el reino esté basada en lo que Dios ha dicho de acerca de ti y no en lo que yo pienso acerca de mí o lo que me dicen los demás. Continuemos. Versículo 4. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Todo el mundo quiere púlpito, todo el mundo quiere estrado, todo el mundo quiere ser profeta, todo el mundo quiere ser apóstol. El Padre le llamó a eso. Ese es el concepto que debe tener usted acerca de sí mismo dentro de la cultura del reino. En la cultura del reino no es lo que usted quiere, es lo que Dios dice. Continuemos. Así que nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Yeshua y todos miembros los unos de los otros. Nadie es más, nadie es menos. Roles diferentes. 6. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la emuná. Miren, la profecía de acuerdo a la fe, de acuerdo a lo que el Padre le dice, no lo que usted cree. Y aquí dice que usted debe tener un concepto de usted mismo de acuerdo a la medida de emuná que Dios le dio. Y emuná aquí me está empezando a conectar con dones. Si quiere profetizar, de acuerdo a la emuná. Es decir, el Padre te llamó para profetizar. El Padre dijo esa palabra que piensa decirla. ¿Usted pondría su vida por causa de la palabra que va a soltar? ¿Pondría su vida como garantía que si es falso, venga un rayo y le fulmine? Cultura del reino. No tenga un alto concepto si es que no viene del Padre, si no está determinado por el don que le ha dado. Y aquí me conecta emuná con dones. Cultura del reino se mueve con pensamientos del Padre, con instrucciones del Padre, con dirección del Padre. Continuemos. El de servicio en servir, miren, es un don. A veces que pretendemos que sirva una persona que no tiene este don, no dice ni para atrás ni para adelante, porque no tiene estructura, no tiene cultura de servicio. El de servicio en servir, el que enseña en la enseñanza. Aquí lo que está diciendo, zapatero a tus zapatos. Usted debe moverse en lo que el Padre le ha dado y eso es de emuná, esa es renovación del entendimiento, eso es presentar su cuerpo en sacrificio vivo, racional, al Altísimo, que es nuestro culto, ¿verdad? Verdadero, nuestro culto racional. Y el concepto basado en lo que el Padre dice de usted, porque a veces no, es que yo me merecía eso, es que yo calificaba para eso. Tiene un concepto que no está determinado por la emuná. El Padre dice, lo que yo te di no es para esa posición, es para otra posición. Por eso aquí empieza a decir, tiene profecía de acuerdo a la emuná, el que sirve en el servicio, el que enseña en la enseñanza. No, a mí me gustaría servir, yo seguí pedagogía, soy preparado en educación para niños. Momento, no se conforme a la cultura del mundo. Que eso puede servir, sí, pero porque conozca herramientas pedagógicas griegas, no quiere decir que usted pueda enseñar Torah. El que enseña en la enseñanza, el que sirve en el servicio, zapatero a tus zapatos, cultura del reino. No es lo que usted quiere, sino el depósito que el Padre puso dentro de usted. Continuemos. El que exhorta en la exhortación, y exhortar es consejo. Yo voy a aconsejarle porque a mí me pasó esto, yo tuve esta experiencia. No, la exhortación tiene que ser con palabra revelada, con lo que viene del cielo. Si Dios le dio ese don de consejo, porque exhortar es aconsejar, no es llamar la atención. La verdadera consejería tiene que ser con don de exhortación. Consejeros, intercesores deben tener este don de exhortación, porque no viene del cielo, no es por experiencia humana que se aconseja. Se aconseja en lo que va a hacer con una persona, y esto es lo que el Padre tiene para esta persona. Esto voy a decir porque el Padre me está mostrando, me está diciendo, me está poniendo esto. No es, yo hace 20 años yo tuve un caso así. No es así. Esto no es Grecia.
Es cultura del reino y es emuná que mueve la cultura del reino, que ensambla, que fortifica, que enlaza y que sustenta el reino de los cielos, la emuná. Cada quien haciendo lo que el Padre le ha mandado hacer y mirando como un cuerpo en donde tienen diferentes dones, en donde el uno es puerta, el uno es ventana, el otro es columna, el otro es ladrillo, pero todos se ensamblan y funcionan. El ladrillo no dice yo quiero ser puerta porque qué bonito recibir a todos los que vienen, ¿verdad? El uno no puede decir yo quiero ser el sillón de la sala principal porque ahí viene, se sienta todo el mundo y todo el mundo me contempla. No, yo quiero ser ese adorno. No, si usted es pues llamado a ser ladrillo, ladrillo, y eso es honra y eso sirve a todo el cuerpo. Si es llamado a ser puerta, ser puerta. Nadie tenga más alto concepto de sí mismo que aquel que le fue dado por la medida de emuná que el Padre le dio. Aquí lo dice, emuná y fe, posicionamiento dentro del reino y funcionamiento del reino mediante el emuná. Continuemos. El que reparte con liberalidad, miren, es un don también repartir. El que preside con solicitud, liderazgo. Y mañana estaremos hablando acerca de diligencia dentro del reino, de la cultura del reino, porque el reino no es de diligentes, no es de perezosos, no es de negligentes, pero eso hablaremos el día de mañana para cerrar este ciclo de cultura del reino y de emuná que hemos estado tratando esta semana. El que preside con solicitud, liderazgo con solicitud, entonces no cualquiera puede ser líder. El que hace misericordia con alegría, de gana le di, es un don del cielo. Amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a la honra, prefiriéndoos los unos a los otros. En lo que se requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad, bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes, no seáis sabios en vuestra propia opinión, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Y si es posible, procurad la paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviese sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No ser vencido de lo malo, sino vence el mal con el bien. Miren, el apóstol Pablo nos da una lección en el capítulo 12 de cultura del reino, de mentalidad, de posicionamiento y cómo moverse según la emuná. Emuná es esto: bendice al que te maldice, deja la venganza para el Padre, no te enojes, bendice al que te maldice, no devolváis mal por bien, al contrario, bendice al que te persigue, porque así amontonarás ascuas sobre su cabeza. Muchos dicen, voy a bendecirle porque así amontono ascuas, como si las ascuas fuera algo para destruirle. No, las ascuas se refiere al trabajo, en el herraje, cuando está en la fragua y el calor de fundir el metal hace saltar unas chispitas, aumenta la temperatura ambiente y esa persona empieza a ponerse roja por causa del color, empieza a sudar. Entonces lo que se dice amontonarás ascuas sobre su cabeza, lo que me quiere decir la cultura del reino es, cuando tú actúes bien, tu enemigo viendo las obras buenas va a sentirse avergonzado porque actuó mal contra ti. No es para que venga y le queme las ascuas sobre cabeza. Cultura del reino no es de quien corre, no es de quien quiere, es de quien alcanza misericordia, y usted ha hallado gracia delante de nuestro abacados, mi amado hermano. No es lo que usted quiera, es lo que el Padre dice y usted debe conocer. Esa es verdadera emuná. Y aquí en el capítulo 12 me relaciona los dones con emuná. Entonces, si usted no sabe a qué ha sido llamado, usted es un incrédulo. Si usted está moviéndose en otras áreas de ministerio, en otro llamado que no le ha dado el Padre, es incredulidad.
porque la emuná le posiciona dentro del reino, le posiciona para que usted tenga mentalidad de reino, en donde usted cada quien hace lo que debe hacer en el sitio que debe hacer y no está compitiendo con nadie, sino que vemos que todos somos miembros los unos de los otros, que yo no puedo decir esta uña no me sirve para nada porque cuando me sale aquí un muñero, me saco, se infecta, todo mi cuerpo se ve afectado. Cuando alguien deja de hacer su función, todo el cuerpo se ve afectado, es decir, un incrédulo, aquel que está haciendo cosas que no le mandó a hacer el Señor, o no está haciendo cosas, afecta todo el diseño del reino, afecta todo el cuerpo, porque la emuná es la que unifica, la que cohesiona y da funciones a cada uno, porque es la medida de la gracia dada a nosotros. Por la emuná usted sabe a qué ha sido llamado, cuál es su propósito. El posicionamiento dentro del reino depende de la emuná que usted tenga, de lo que le ha dicho el Padre. En la cultura del reino, si usted no tiene emuná, no va a funcionar. La emuná es puerta de entrada, pero también es camino de movimiento dentro del reino y también es pensamiento dentro de la cultura del reino. ¿Cuán clave es la emuná y la cultura del reino? Por eso al inicio dice, renueven vuestros pensamientos, no se conformen a este siglo, no hagan como hacen los otros, porque quieren hacer algo, lo hacen, aquí no. Tú valórate según lo que Dios dijo de ti, según la medida de fe que repartió. Si te dio para servicio, sirve. Si te dio para presidir, preside. Si te dio para profetizar, profetiza según la medida de tu emuná, pero no hagas nada que no se te mandó. Procura el bien, procura el bienestar. Esas son obras generales, eso también es de emuná, eso también son instrucciones. Y aquí Pablo está repitiendo lo que Yeshua dijo en los capítulos 5, 6, 7 de Mateo, ¿verdad? Es la cultura del reino. Nosotros tenemos que empezar a movernos dentro de los pensamientos del Padre, porque nuestros pensamientos no son pensamientos. Y dice usted, debe actuar con diligencia, ¿verdad? No puede ser perezoso, tiene que ser presto, ferviente de espíritu. No puede ser que haga medias las cosas que se le ha asignado. ¿Cómo puede pretender aspirar a algo más si lo que se le asigna no hace? En la cultura del reino dicen con diligencia, con fe, sin pereza, siendo diligente, estando presto todo el tiempo. Cultura del reino. ¿Cómo pretendemos subir a la montaña si en el valle todavía nos tropezamos? Y es porque no hay emuná, porque no conocemos los fundamentos, no conocemos cultura del reino. Porque hace todo el mundo a medias, yo también voy a hacerlo. No. La cultura del reino dice hacerlo como para el Señor. Eso es emuná. Es que nadie me ve, no, pero el que está en los cielos te ve todo el tiempo. Emuná que viene del cielo, emuná que viene de lo alto. Eso es lo que nosotros necesitamos para este tiempo. Recuerde Romanos 9:16, no es del que quiere, no es del que corre, sino del que alcanza misericordia. Y vamos a ver, por favor, el libro de Hebreos, para que nosotros podamos ver ahí también, hay algo muy hermoso en el capítulo 5 de Hebreos, que nos da una pauta cómo nosotros debemos movernos, cómo nosotros debemos hacer las cosas que el Padre tiene determinado para cada uno de nosotros. No puedo yo aspirar a cosas que no me han sido dadas. Eso hace el mundo, pero dentro del reino nosotros no hacemos eso. Nosotros tenemos otra cultura, nosotros pertenecemos a otra dinámica y nosotros no hacemos lo que pensamos, sino lo que nuestro abacados dice que debo hacer. En Romanos 5 dice, desde el versículo 4 dice, nadie toma para sí esta honra, está hablando de sacerdocio, nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por el Altísimo, como lo fue Aarón. Así tampoco Yeshua se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también en otro lugar dice, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Aquí dice, nadie puede tomar honra que no le ha sido dada por el Padre. Nadie puede tomar honra si no le ha sido dada, si no es por la medida de fe que el Todopoderoso le dio. No es de quien quiere, no es de quien corre, es de quien alcanza misericordia, de aquel que está presto,
ferviente en espíritu de aquel que es diligente, cultura del reino. La emuná nos da instrucciones de vida, no es solamente creer. Conozca la escritura y usted se moverá en emuná. Conozca la voluntad del Padre y usted se moverá en emuná. Voy a terminar con el capítulo 12 de Romanos, del versículo 2. Voy a repetir esto. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Mentalidad, cultura del reino. El reino se manifestará cuando nuestra mentalidad esté alineada a la cultura del reino, porque el evangelio poderoso no funciona porque está con una mentalidad de mundo, con una mentalidad de este tamaño, y no puede funcionar el poder del evangelio con una mentalidad mediocre, con una mentalidad de segunda categoría. El reino requiere mentalidad de excelencia, mentalidad de estar conectado con las cosas del Padre y saber quién soy yo en el reino. Y ahora la pregunta es usted, mi amado hermano, ¿quién es usted dentro del reino? ¿Para qué le llamó el Padre? Si usted conoce eso, es un varón, una varona de emuná. Pero si usted no conoce eso, usted no tiene emuná, usted se mueve en presunción, y si aspira a algo que no le ha dado el Padre, eso es ilícito, porque es prevaricar, porque nadie toma honra que no le ha sido dada. Ni siquiera Yeshua se nombró a sí mismo, sino que fue nombrado por el Padre. Los dones del posicionamiento los da nuestro Padre Celestial y no los da el hombre. No es porque a mí no me nombró, le nombró a otro, no, el hombre no da, es el Padre que direcciona a quien debe estar. Y usted debe conectarse y valorarse sin ningún concepto superior, valorarse con cordura según el posicionamiento del reino. Y si usted no supo guardar la posición, entonces no pretenda mantenerse en esa posición, porque no es de que él quiere, no es del que él corre, sino de quien alcanza misericordia. La misericordia, la emuná me sustenta, la diligencia, la excelencia me sustenta. Saúl se confió, pensaba que era de él. El Padre dijo, él está desechado, fuera. Para cada Saúl hay un David, pero ustedes no van a empezar a actuar suplentes, porque ustedes, gente de mentalidad del reino, y está entrenándose para excelencia, para ser acá, para bondad, para misericordia. Emuná y dones le posicionan dentro del reino, y eso es cultura del reino. Resumiendo, no es lo que usted quiera hacer, no es lo que usted aspire a hacer, sino la cultura del reino dice, el de arriba, ese determinado debe estar. Usted no puede tomar una honra que no le ha sido dada. Usted haga lo que debe hacer. Zapatero a tus zapatos. Shalom, un fuerte abrazo, los amamos, los bendecimos. Gracias por conectarse con nosotros y que nuestra mente vaya renovándose, y mañana estaremos estudiando acerca de la cultura del reino, acerca de la diligencia, para cerrar este capítulo y esta serie de 15 días que hemos estudiado cultura del reino, y de esta semana la emuná. Emuná, sustancia que forma cultura del reino. Shalom, un fuerte abrazo, los amamos, los bendecimos, que la paz de nuestro abacado esté con ustedes. Shalom a todos, que tengan un excelente día y nos vemos en el resto de enseñanzas.